presentación de nuestro proyecto, ¿no? No nos dice que sea elemento de la tesis. Preguntas como esas. Por ese motivo yo les comentaba, maestro, que de 8 a 10, pues voy a estar yo también aquí conectado con el afán de que si hay alguna duda o porque muchas veces podemos estar considerando 2 o más opciones distintas, pues entonces, para que yo los pueda yo apoyar sin ningún problema, sí, o sea, repito, a mí me interesa mucho la parte de que ustedes puedan desarrollar, puedan hacer los elementos que debe de contener nuestro proyecto como tal, más que que podamos o que ustedes se aprendan de memoria las teorías o los elementos, ¿sale? Y pues el valor, pues volvemos. El valor que va a tener el examen, creo que es 40 puntos, 20 puntos, creo, 40, no recuerdo bien, pero sí es para que nosotros la teoría, la parte teórica la estemos sacando bien, ¿sí? Y por eso voy a estar aquí con ustedes para poder apoyarlos, no dejarlos solo en esa parte. ¿Sale? ¿Y cuántas preguntas son, profe? 20 preguntas. Ah, poquitas. Sí, sí, o sea, no son muchas, o sea, porque en muchas ocasiones uno piensa que pueden ser, no, y aparte es 1 hora, 20 preguntas en promedio, pregunta por cada 3 minutos, sí, tiempo suficiente, pero sí, no son complicadas, y son, repito, son algo de lo que ya ustedes vienen haciendo, como por ejemplo, ¿qué elemento nos ayuda para poder hacer nuestras bases teóricas? ¿Sí? ¿De dónde empezamos a sacar qué cosa es lo que vamos a desarrollar de bases teóricas? Esa es una pregunta, a ver qué elemento utilizamos ahí para poder generar esas bases teóricas. A ver si recuerdan qué elemento están utilizando. Tesis, artículos, libros. Sí, pero esos son ya es el acervo bibliográfico, la bibliografía. Pero ¿qué elemento utilizamos nosotros o qué elemento nos ayudan para que podamos formular las bases teóricas? A ver, sí, porque pues las bases teóricas, recuerden que ya después ustedes la llenan con toda esa información, pero ¿cómo saben qué información van a tener que agregar en las bases teóricas? Los antecedentes que pudieron haber pasado en relación al tema que estemos viendo. No. Acuérdense, los objetivos particulares. Las bases teóricas de ahí las sacamos, ¿no? O sea, por ejemplo, acuérdense que los objetivos particulares va a ser toda aquella información, son todos aquellos elementos que nos van a servir a nosotros para poder entender o para poder comprender al tema que estamos abordando. Que en este caso, pues sería si voy a darle mantenimiento a mantención, servicio de mantenimiento a cualquier equipo, pues acuérdense que tengo que definir qué es el mantenimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que la tesis, sobre todo este tipo de tesis que estamos desarrollando, que son tesis académicas, tienen que ser entendibles por cualquier persona. Entonces, por ese motivo nosotros agregamos las bases teóricas. ¿Sale? ¿Sí recuerdan? Sí, o sea, vuelvo, y aparte, déjeme, voy a leer bien esa pregunta. Por aquí la debo de tener. Voy a leer bien esa pregunta, porque sí siento que también pude haberlos confundido un poquito en cuestión de, porque estoy acordándome y la estoy
desarrollando de manera así muy genérico, pero a ver, ¿dónde está? Comentó que las bases teóricas son la respuesta a los objetivos específicos, me parece. Efectivamente, así es. Sí, esa sería vamos a decirlo, la respuesta correcta. Sí, pero por ejemplo en las opciones, a ver. Pero eso no son elementos, esa es la definición de base teórica. Usted mencionó cuáles son los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Por eso digo, ahorita permítame nada más, déjeme ubicar ¿cómo se dice? La pregunta correcta. Sí, porque para realizar las bases teóricas se requieren los libros, manuales, normas, o sea, todo nuestro acervo bibliográfico. Sí, a ver. ¿Cuáles son los criterios? Y de hecho la pregunta es así. En el proceso de la investigación, los objetivos específicos se deben considerar sí, y aquí viene la respuesta, la definición del problema, el marco teórico, la metodología. Sí, es por eso que le decía yo que yo estaba también formulándola de manera incorrecta. ¿Sale? A eso es lo que quería yo llegar, ¿no? Porque sí, ya para que tú puedas definir o para que tú puedas complementar o generar, vamos a decir, tu marco teórico, pues entonces sí ya necesitas los libros, manuales, las normas, porque es en lo que tú te estás ayudando. Pero para los objetivos específicos tú los utilizas justamente para poder desarrollar el marco teórico, para saber qué tema o qué temas son los que vas a tener que abordar dentro de ella. Bueno, van a ser preguntas más o menos de esa forma. Repito, yo la formulé de manera incorrecta, por eso se prestaba confusión. Es muy necesario que, pues yo aquí ya les aconsejaría que así como tenemos nuestro horario de conexión de 8 a 10, pues en ese momento lo realicemos para que no tengamos ningún inconveniente. Dígame, Claudia. Hola, ingeniero, buenas noches. Nada más consulta. En caso de que llegásemos igual a como a un poco confundirnos, podríamos, no que nos diga la respuesta, pero sí como consultarle si sí es lo que estamos entendiendo de la pregunta. Claro que sí, es lo que yo, por ese motivo, les vuelvo a repetir, si estamos entre 8 y 10, que es el horario de la sesión, pues ya ustedes me dicen, ¿sabes qué? Tengo ciertas dudas entre esta opción y esta otra, ¿no? Entonces yo ya nada más aquí les puedo auxiliar, les puedo decir cuál sería la opción más cercana, ¿sí? Y si estamos equivocados, yo le diría, recuerda que para que nosotros podamos hacer esto, tendríamos que utilizar este otro elemento. Sí, no hay ningún inconveniente por ello. ¿Sale? Por eso es importante nada más en el horario. ¿Vamos a estar conectados, profe? ¿Mande? ¿Vamos a estar conectados? Pues a la hora bueno, les repito, yo coloco siempre, es que yo no sé cómo hacen el examen luego en las otras asignaturas, pero por ejemplo, pues la evaluación empieza a partir de las 8 de la noche, ¿sí? Si en dado caso ustedes lo quieren empezar a hacer en ese momento que están conmigo, pues no hay ningún problema, ¿sí? De hecho, yo voy a estar aquí presente y si hay dudas, les apoyo a resolver esas dudas, ¿sí? Yo por eso les incito que, pues, de preferencia, si estamos en ese horario y lo están resolviendo todos, pues adelante, qué mucho que mejor.
¿Sí me explico? Bueno, Sí, queda claro. ¿Entendido? ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar, vamos a darle un poquito de continuidad a la parte de la que ya nos hace falta en este capítulo 3, sí, que es nos habíamos quedado nosotros con la parte de diseño de investigación, perdón, nos quedamos con tipo de investigación y por ahí yo les había argumentado que podíamos utilizar cualquiera de los 3 tipos de investigación que nosotros pudiésemos abordar, como lo son descriptiva, explicativa y la descriptiva, la explicativa y la exploratoria, indicándoles a ustedes que justamente la exploratoria, pues es un tipo de investigación en la que pues no hay información y en muchas ocasiones esta se utiliza especialmente cuando estamos diseñando o estamos desarrollando algo novedoso, algo que todavía no hay, no existe como tal, y pues que pues nosotros estamos formulando los resultados que se están generando en ese momento. Sí, esto nos quedaba nada más a que nuestras investigaciones podían ser o descriptiva o explicativa. Y por ahí yo les argumentaba también, bueno, puede ser o una u otra o ambas. Cualquiera de las 3 posibles respuestas que ustedes pudiesen indicar es la correcta siempre y cuando ustedes justifiquen su respuesta con base en algún autor metodológico. ¿Esto qué quería decir? Bueno, pues que ustedes tenían que investigar, por ejemplo, que era una investigación descriptiva o una investigación explicativa, la iban a citar y la iban a referenciar como las bases teóricas, sí, tal cual, si era una referencia en línea o si era una referencia al pie de página. Bueno, como lo venían utilizando también en su capítulo 2, bases teóricas, lo iban a manejar en este apartado. Y posteriormente a ello, ustedes iban a especificar, bueno, ¿por qué dicen ustedes que su investigación es o descriptiva o explicativa o ambas? O sea, nada más, ¿por qué? Porque pues es justificar que se cumplen ciertos elementos de lo que se está definiendo, sí, pero ustedes van a decir qué elementos y en qué momento o en qué caso es cuando se estaba considerando de manera adecuada o de manera idónea a ello. A ver, hay alguien que no, permítame, es que me dicen que quiere acceso, pero tengo a todos aceptados, no tengo a nadie en espera. Una disculpa, lo que pasa es que me conecté con el celular porque venía en camino y para Ajá, conectarme con mi computadora me pide acceso. ¿cómo? Pero solamente con el link, Manuel, ahí porque no me aparece a mí, no me Voy a, aparece que, voy a desconectarme del celular y voy a conectarme con la computadora. ajá, a ver qué pasa, sí, porque está raro. Ok, entonces les comentaba yo, sí, que nosotros nada más aquí teníamos que definir, prácticamente aquí es defender el punto de vista que ustedes tienen en el que están diciendo por qué es de ese tipo de investigación o por qué ustedes indican que es ese tipo de investigación, la investigación que ustedes están justamente desarrollando. Es esa la única labor que tendríamos nosotros que manejar ahí, sí, para poder manejarlo, para poder hacerlo dentro de ello. ¿Sale? Ahora, vamos a pasar al siguiente, que es el diseño de la investigación. Dentro de los diseños de investigación, sí, es algo muy similar, ¿sale? Pero antes de empezar con eso similar, porque ahí existen 3 diseños de investigación que nosotros podemos utilizar como tal,
nos indica que los diseños de investigación son los planes de cómo se está desarrollando o cómo se están trabajando para poder recolectar los datos de cómo se van a comprobar las hipótesis. ¿Esto qué nos quiere indicar o qué nos quiere decir directamente? Quiere decirnos que, bueno, la manera de cómo vamos a recolectarlo, cuál la información para que nos va a permitir comprobar cualquier la hipótesis que nosotros teníamos planteada. Recuerden que nosotros tenemos que empezar a indagar porque vamos a decir como respuesta que si es cierto, si acepto o no es cierto de lo que nosotros propusimos en el 3.1, que eran las hipótesis. Recuerden ustedes, estamos evaluando variables, ¿sí? Estamos evaluando variables, por ejemplo, una independiente, sí, y estamos encontrándole resultados a esas variables que nosotros tenemos especificadas en ella. ¿Sale? Vamos a decir, son las variables que nosotros vamos a encontrar resultados. Las mismas variables de las que nosotros por ahí colocamos en operacionalización de las variables. Recuerden, por eso hoy las identificamos y nosotros indicamos utilizando qué tipo de documento para poder encontrar valores. Por eso es importante. Ahora, viene la recolección de los datos o va a venir la recolección de los datos. De hecho, vamos a tener que indicar cómo los vamos a recolectar. Sí, cómo vamos a empezar a interpretar y a llenar toda esa información de lectura que tenemos. Sí, para eso nos sirve este apartado de diseño de la investigación. Tenemos que definirlas como tal. Y aquí nos indica, bueno, recolectar datos es equivalente a medir, ¿sí? A lo que nosotros vamos a medir y todos los elementos, todas las fluctuaciones de las variables, los cambios que se pueden tener de los valores de cada una de las variables que nosotros vamos a contener dentro de las hipótesis. Repito, si ustedes empiezan a de repente por ahí utilizar otros elementos, válgame por ahí, dicen, es que también esta información es importante porque voy a evaluar una variable y entonces pues yo requiero o yo necesito de que pues voy a manejar este documento que me va a servir. A ver, verifiquemos primero si esa variable afecta a nuestra hipótesis. Por ese motivo venimos con un orden, ¿no? Cual identificamos de la hipótesis, identificamos las variables, que recordemos, las variables surgen de la hipótesis. No van a ser, las variables no son que yo me las invente o lo que yo quisiese analizar o evaluar. Si es de esa manera, hay que incluirlas en las hipótesis para que así hacer mención de ellas en la operacionalización de las variables. Si en dado caso yo después digo, no, es que también necesito esta información porque es importante para poder evaluar, pues hay que justificar qué es lo que quieres evaluar. Si mides otra variable, pues no tiene consistencia la variable porque no está puesta o no está propuesta dentro de la hipótesis. O sea, no tendría por qué afectarte si no está dentro de la hipótesis. Por tanto, eso es lo que nosotros tenemos que considerar, únicamente considerarlas, ¿sale? Por ese modo, aquí si yo en el diseño de investigación de repente empiezo a decir es que también esto es necesario, bueno, pues ¿qué estás evaluando? ¿Para qué te va a servir? Y si tú crees que es importante, hay que incluirlo en la hipótesis.
Y vuelvo, les parezco disco rayado de los 80s, pero recordemos todos nosotros, si ni una variable va a salir de la nada. Todas las variables están descritas en la hipótesis, ¿sí? Para que así nosotros veamos cómo es. A pesar de que recuerden que ya nosotros avanzamos con el 3.7 y el 3.8, porque ya en el 3.7 y 3.8, ¿qué fue lo que hicimos? Identificamos los documentos, colocamos el formato de documentos y después colocamos las tablas de cómo íbamos a analizar esa información, ¿sí? De la proveniente de cada uno de esos documentos, que es la información que me va a servir a mí. Entonces, recuerden, ya ustedes tienen avanzado esa parte, ya tienen identificado cómo se evalúa o cómo se encuentran los resultados de cada cosa que se tiene. O sea, el que yo quiera hacerme el guapo, de repente que diga, no, pero es que si yo le meto más, o porque yo quiero detectar o detecto otra variable y me interesa, pues hay que regresarnos hasta 3.1 hipótesis, ¿sí? O sea, y vamos, no quiere decir que sea malo, no, pues, pero con eso, pues tú estás ampliándolo, o sea, y todo repercute. ¿Por qué? Porque si genero una variable más en la hipótesis, tengo que agregar esa variable en la identificación de variables. Tengo que decir cómo se evalúa, cómo se mide en operacionalización de las variables. Y por tanto tengo, como pues probablemente sea otro documento, sí, pues tengo que agregarlo en el 3.7 y después en el 3.8 tengo que decir, bueno, qué es lo que se va a sacar de ello. Algunas de ellas puede decir que aumento mis variables, las aumento como tal, pero no va a afectar el número de documentos. Ya no nos afecta el 3.7 y el 3.8, pero en otras sí. Entonces, vuelvo a ese punto, ¿no? Tenemos que considerarlo, tenemos que verificarlo del contexto que nosotros estamos manejando. ¿Sale? Siempre por aquí nosotros nos queremos ir abarcando más, queremos ir presentando más, porque hay veces nosotros mismos consideramos que nuestra investigación como que le falta algo, sí, pero recuerden, y eso lo dije desde el primer día de sesión, los principales enemigos de los desarrolladores de proyectos, de los desarrolladores de investigación, somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de repente nosotros mismos pensamos que es muy corto, es muy pequeño, nosotros mismos lo minimizamos. Y al contrario, vamos, puedes maximizarlo, puedes empezar a identificar o a verificar que se pueden maximizar las cosas efectivamente de acuerdo de cómo lo estás, lo visualizas, cómo lo vas a considerar o cómo lo estás considerando en tu estudio. Sí, eso es lo importante y lo necesario. Y cómo lo fortaleces en tu mismo desarrollo. Por tanto, sí, muy importante, sí, y hay que verificar toda esta parte. Otra de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta es que para medir, en muchos momentos se manipulan las variables. Sí, ¿qué es la manipulación? La manipulación es meter las recochinas manos por parte de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le empezamos a dar un sentido a las cosas que se están desarrollando, un sentido a lo que nosotros estamos manejando. Esto quiere decir que de repente cuando meto mis cochinas manos, cuando yo estoy manipulando la variable, puedo obtener otros resultados, ¿sí? Y por eso dice, se manipulan o se observan. ¿Esto qué quiere decir? Que no se manipulan, ¿sí?
no existe manipulación directamente de lo que nosotros aquí conllevamos. No existe manipulación. Dentro de la observación no existe manipulación. ¿Qué quiere decirnos directamente? Quiere decirnos que, pues sencillamente, estoy observando sin intervenir. Hago las anotaciones pertinentes para saber, para observar, para poder determinar qué es lo que se está encontrando. Entonces, ya ustedes desde aquí van a empezar a poder preseleccionar cuál va a ser su diseño de investigación. Aquí ya ustedes se van a empezar a preguntar, ¿manipulamos o no manipulamos? Sí, porque ese va a ser el sentido. Ahorita vamos a identificar por qué se dice esto. Sí, y los datos que se recolectan, aquí no importa si existe o no exista manipulación, así, aquí no importa, aquí es indiferente esa parte como tal. Generalmente se van a recolectar de una muestra de población de interés. Sí, datos manipulados o datos no manipulados no interesan, no importan de lo que vaya haciendo. De hecho, los resultados se tienen que manejar de la misma forma. Lo único que volvemos, la manipulación o no manipulación nos va a servir para poder especificar cuál es el diseño de nuestra investigación, o sea, de cómo lo estamos haciendo nosotros en nuestra investigación. Adelante. Adelante, maestro En Jesús. ese diseño es colocar cuál es el tipo de, cuál es el resultado en el cual nos vamos a basar nuestra investigación, ¿no? O sea, toda la investigación que ya hubo obtuvo un indicador, ¿no? Al final del día. Aquí, no. Aquí, una estadística. No, las estadísticas, bueno, de hecho aquí sí, muy importante, estamos en el marco metodológico, nosotros estamos especificando directamente qué es lo que queremos o vamos a utilizar, ¿sale? No otorgamos resultados. Sí, así como, por ejemplo, les dije de colocar por ejemplo, los documentos donde capturamos información o donde recolectamos información, pero son formatos en blanco. No queremos la información como tal y al igual, para poder hacer el análisis son tablas donde no deben de demostrar ustedes información como tal, sino únicamente el formato. Aquí nosotros vamos a decir de qué forma vamos a valorar las variables, ¿sí? O sea, ¿y a qué me refiero? ¿De qué forma vamos a valorar o evaluar las variables? Si las estamos manipulando o no las estamos manipulando, o sea, las estamos observando. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que puedan distinguir una diferencia de manipulación y no manipulación, sobre todo cuando se está haciendo un proyecto, cuando se está haciendo un desarrollo. Y aquí nos dice que los datos después de eso, de que se recolecten, pues van a ser nuestras muestras justamente que nos va a servir para tomar la decisión. Pero estamos hablando todavía, aquí ya son los datos, pero todavía estamos hablando de cómo se trabajan las variables, ¿sí? Y entonces, para ello, me voy a saltar de una vez, nos va a decir que si nuestra investigación utiliza el diseño documental, si utiliza un diseño de campo o si utiliza un diseño experimental. Estos son los tres tipos de diseños de investigación, ¿sale? Por eso vuelvo a la postura. Importante separar y diferenciar tipos de diseño. Les digo por qué. Porque los tipos son tipo investigación descriptiva. Y aquí diseño es investigación documental. Entonces, cuando nosotros investigamos en la internet, de repente preguntas sobre los diferentes diseños, sobre los diferentes
tipos de investigación, pues todos se llaman investigación de algo. Investigación descriptiva, investigación explicativa, investigación exploratoria, investigación documental, investigación de campo, investigación experimental. No sé si eso les empieza a sonar cuando, por ejemplo, ustedes ponen, quiero que me clasifiquen o quiero que me muestre todas las investigaciones y ¡pum! Nos aparece un chorro de investigaciones. De hecho, aquí la experimental se subclasifica algunos autores, no todos, en preexperimental, la postexperimental, la cuasi experimental, o sea, que todos vienen siendo parte de lo mismo. Nosotros únicamente hablamos sobre el manejo del diseño. Entonces, importante, porque por eso les argumentaba, hay algunas cosas que nos pueden, que se nos puede un poquito revolver la información, es justamente por eso, ¿no? Porque todas se llaman investigaciones y eso también hace que yo de manera personal, sí, a mí me hizo que me frustrara porque yo dije, híjole, entonces, ¿quién es quién? En su momento yo siempre me preguntaba, sobre todo cuando leía, buscaba en internet, yo decía, bueno, ¿quién es cuando me dicen tipo de investigación y cuando me dicen diseño de investigación? Pero hay una forma muy sencilla y muy clara de poder reconocer esta parte, ¿sale? Y sobre todo en las últimas dos. En estas dos es muy importante empezar a reconocer y diferenciarlas entre ellas, ¿sale? La de campo y la experimental. Todas sus investigaciones van a entrar en documentales porque todas las investigaciones que nosotros hacemos como tesis, o sea, las investigaciones que nosotros hacemos de tipo educativo son documentales. ¿Por qué? Porque tenemos ahí nuestras bases teóricas. Sí, recuerden todo, y aquí viene la definición. Bueno, la investigación documental nos dice que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u otro tipo de documentos. Entonces, aquí ya lo tenemos. Sí, todas nuestras investigaciones, por el simple hecho de tener bases teóricas, ya son investigaciones documentales. ¿Y cómo se pueden dar cuenta también? Recuerden que por lo regular, una de nuestras variables que manejamos, la obtenemos o le damos resultado de acuerdo con datos obtenidos por tesis, manuales, normas, etcétera. Entonces ya desde ahí estamos indicando que nuestra investigación es de tipo documental. ¿Sale? Adelante. Tengo una duda ahí, profe. En mi caso, yo definí que era documental y de campo. Ahorita vamos, ajá, que eran las dos. ¿Por qué? Porque yo necesito las variables vaya, del historial de mi equipo para poderlas comparar con las variables que voy a obtener de campo y así poder hacer la correlación y poder sacar la velocidad de corrosión, el tiempo de vida remanente y todo eso. Ok, muy bien, ya, qué bueno. Eso quiere decir que sí ya hizo la tarea, maestro Romier. Efectivamente, sí. Aquí yo les estoy diciendo que todas sus investigaciones van a ser documentales. Sí, de primera mano son documentales. Ahora, todas las investigaciones que nosotros hacemos es una combinación documental de campo o documental experimental. ¿Estamos? Así como ya ahorita ya nos dijo el maestro Romero que el de él es documental de campo, es viable y es factible y es aceptable. ¿Sale? Y ahorita vamos a explicar por qué. Pero sí, todos vamos a tener la base de investigación documental, porque estamos definiendo o estamos conceptualizando toda la parte teórica,
Nos estamos basando en libros, manuales, normas, etc. Ahora, vamos a identificar a lo que se nos dice que es una investigación de campo y que es una investigación experimental. Aquí hay un pequeño hilo que puede confundirse muchas veces. Una pequeña de nada, ¿no? Y les voy a contar, hace como 20 y tantos años, de hecho, hasta en los libros se definía que una investigación experimental era porque nosotros íbamos a un laboratorio a hacer estudios y pues, y recuerden que cuando, sobre todo porque en prepa entrábamos al laboratorio y eso era considerado hacer experimento, sí, porque de ahí es donde provenía una definición de experimento, ¿no? Pero no, eso no, o sea, ya cuando estamos hablando de las investigaciones no quiere decir eso. Vamos a decir, vamos a ver o vamos a denotar la diferencia entre una investigación de campo y una investigación experimental. Imagínense que yo estoy estudiando una maestría en, ¿qué les gusta? En algo así sobre crecimiento del pasto, quiero analizarlo, ¿sí? Y es mi investigación justamente sobre el crecimiento del pasto, ¿no? Yo lo único que indico es que tiro las semillas del pasto y mis variables, sí, vamos a decir, voy a tener una variable porque quiero primero analizar cómo crece el pasto de manera natural, ¿sí? Y entonces empiezo a verificar y empiezo a observar que día 1, día 2, tomo fotos, empiezo a observar, llego con una pequeña regla, porque si empieza a salir la pequeña ramita que ya empieza a salir, día 5, día 8, estoy llevando una bitácora, porque acuérdense que hace un rato yo les decía, se van midiendo las variables por observación, ¿sí? Y en este caso la observación es a lo que nosotros le llamamos una investigación de tipo campo, ¿sí? De campo. Entonces yo empiezo a indagar, empiezo a investigar y salgo todos los días a la misma hora y tomo las medidas, verifico y considero o tomo por ahí, ¿sabes qué? Ya se empieza a ver el color de la hojita, cuántas hojas, cuántas ramitas tiene cada plantita del pasto, y asunto arreglado. Ah, mira, a partir del día Juranito de tal, empiezo a ver que le surgen unas hormigas que llegaron ahí a visitarlas y empiezo a ver esos cambios. Eso, todo lo que es mediante observación, tomo notas, tomo medidas, tomo fotos, tomo todo lo que se puede tomar como tal. Sí, ahí se le llama investigación de campo, ¿sale? Es pura observación lo que estoy realizando. Ahora viene la manipulación de la variable, ¿sí? Empiezo y digo, ay, pero mira, ya se ve la tierra muy seca, le voy a echar agua. Cuando yo le estoy echando agua, estoy indicando o ya estoy cambiando o manipulando la variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya le estoy dando agua. Ya no fue de manera natural. Oye, y si le pongo, es que mira, hay mucho sol en esta hora, le voy a poner algo para que nada más le llegue calor y le cubra ciertos grados de rayos solares, ¿no? Y le pongo algo para que le haga sombra. Ya sigo manipulando la variable. Sí. Oye, pero ya llegó la hormiga o insectos, pues vamos a echarle insecticidas, vamos a echarle algún tipo de producto que vaya a erradicar ese tipo de animalitos. Sigo manipulando la variable, ¿sí? Entonces, pero aquí no hay límites, o sea, no hay límites. Con una sola ocasión, una nada más, una ocasión que yo manipule la variable, o sea, que yo le dé algo, en ese momento mi investigación deja de ser de campo y se convierte en experimental,
¿sí? Es eso a lo que nosotros vamos llevando. Y ahí es donde está la diferencia. Por eso decía, se manipulan o se observan las variables, ¿sí? Los datos que se están recibiendo. Ahora, vamos a suponer que desde el inicio lo que dije yo, nada más le eché agua y después de eso ya nunca más lo volvió a manipular. ¿Se convierte de campo? No, ya no. O sea, una vez un proyecto que nosotros estamos realizando, que nosotros manipulamos, así sea una sola ocasión, la convertimos en experimental, ya no regresa a de campo, ¿sale? Para que sea una investigación de campo, en ningún momento tengo que manipular la o las variables, ¿sale? Es esa ahí está por eso les decía yo, es un pequeño hilo, un hilo tan delgado, ¿sí? Que nosotros debemos de considerar al momento de que estamos utilizando investigación de campo o investigación experimental como tal. Sí, ahí es de donde nosotros tenemos que ubicarlo. Esa es la pequeña gran diferencia. Y por eso yo digo, metemos la recochina a manos porque los investigadores somos nosotros y nosotros somos los que manipulamos al elemento, a la variable que estamos manejando. ¿Sí? Ese es, y ahí ya se diferencia uno de otro. Por tanto, nuestras investigaciones pueden ser documental de campo, ¿sí? O sea, documental porque nos basamos en informaciones o sea, información obtenida de libros, manuales, normas, etcétera, y de campo porque nos limitamos en observar el funcionamiento de los elementos que queremos o que estamos nosotros evaluando, ¿sí? Y documental experimental porque, bueno, documental nos basamos para poder definir dentro de normas, libros, registros, etcétera, y experimental porque nosotros adecuamos y o modificamos la o las diferentes variables que tenemos en control, ¿sí? Entonces, ahí va a estar la diferenciación entre nuestros proyectos para poder identificar qué diseño de investigación es con el que ustedes están trabajando. Lo ideal, lo idóneo, en su, ¿cómo se llama? En su documento, es primero definir qué es investigación documental, qué es investigación de campo o investigación experimental. Sí, así como lo hicimos en tipo de investigación, vamos a hacer en diseño de investigación y después de eso vamos a indicar esta investigación es documental. ¿Por qué? Porque para poder definir lo que son tipos de mantenimiento, las características, el funcionamiento del equipo, de la maquinaria que se tiene bajo estudio, se buscaron nos basamos en información obtenida de libros, manuales, normas, etcétera. Y es también una investigación ya sea de campo o experimental, porque porque nosotros manipulamos o hacemos esto y esto y esto. O sea, repito, otra vez, aquí tampoco va a estar mal lo que ustedes digan porque ustedes tienen que especificar, ¿sí? Y están conceptualizando de acuerdo con algunos autores metodológicos. Eso es lo único que ustedes tendríamos o cada uno de nosotros tendría que hacer en nuestro documento de la tesis cuando ya nosotros estamos trabajando con este elemento que es el 3.5, ¿sí? Dentro de nuestra tesis como tal, ¿no? Dentro de nuestra información. ¿Sale? Entonces, no es complicado, o sea, si lo empezamos a ver, no es complicado ubicar qué es o cómo diferenciar cada tipo o cada diseño de investigación en el que nosotros podemos entrar. Es así de sencillo. Bien, ¿alguna duda, algún comentario que tengamos sobre ello?
Sí, aquí ya nos decía, una investigación de campo, ya las definiciones como tal, en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. O sea, ahí nos está diciendo que para que sea de campo. Y ahí ya nos dice un ejemplo. Y luego experimental, proceso que consiste en someter a un objeto, grupo de individuos, a determinadas condiciones o estímulos para observar los efectos que produce. ¿Por qué? Porque estamos manejando nosotros condiciones o estímulos. ¿Qué quiere decir? Y dice que nosotros le estamos sometiendo, ¿sí? Como por ejemplo como cuando vemos películas donde nos meten en un cuarto y quieren observarnos cómo actuamos o cómo reaccionamos ante ciertos hechos. No se llamaría o sea, no sería investigación experimental, o sea, sería investigación de campo si al menos, así de sencillo, si al menos, por ejemplo, nada más nos meten y ya están los elementos adentro y no se cambia nada. En el momento en que ellos nos empiecen a cambiar algo de lo que ya nos propusieron, ya se convierte en una investigación experimental. Sí, por eso siempre en las películas, de repente las que vemos por ahí dicen, no, pues es que realizamos un experimento con las personas, ¿no? Porque las estábamos manipulando. ¿Qué es? Y repito, ¿qué puede ser una manipulación? Sencillo. Por ejemplo, podemos estar en un aula, todos nosotros, ¿sí? Y de repente yo agarro y apago el aire acondicionado que tenemos ahí y quiero ver la reacción de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces eso ya puede ser estoy sometiéndolos a un cambio y quiero ver cómo, y los estoy sometiendo a ciertas condicionantes, ¿sí? ¿Y por qué? Porque quiero ver reacciones directamente que se pueden manejar ahí con ustedes. A eso se le llama, repito, manipulación, y es tan sencillo manipular una variable, porque estamos, como lo vuelvo a repetir, metemos nuestras manos para poder realizar algo, estamos adecuando, estamos cambiando un elemento, ¿sí? Sencillo, si por ejemplo estamos en el aula de estudios y quiero ver la reacción al momento de que ustedes están haciendo su proyecto de investigación y bloqueo todo sistema de Wi-Fi que pudiesen tener tanto alámbrica e inalámbrica que pudiesen tener ustedes de acceso, ¿sí? Entonces estaría yo manipulando porque voy a ver reacciones y yo todavía les estaría exigiendo porque yo les diría, ¿saben qué? Pero yo les dije que tenían que descargar libros porque si ustedes se someten a ciertas condicionantes en las que no van a tener internet, acceso a internet, pues bueno, ¿cómo pueden avanzar? Yo no puedo estar poniendo de pretexto de manera automática porque luego nosotros empezamos a decir, pongo yo de pretexto, es que no tenía internet. Bueno, pero pues por eso se te pidió que bajaran los libros, manuales, normas, para que para que lo pudieras utilizar en cualquier instante, en cualquier momento, ¿no? Ahí está la pequeña gran diferencia, una manipulación que se puede hacer y ciertas condicionantes que se pudieron haber manejado desde antes y ya los tenemos. Una investigación experimental. Esas son las partes o los elementos que nosotros podríamos decir. Y aquí nos dice, se diferencia de la investigación de campo por la manipulación y control de variables. Sin embargo, para su formulación, el tesista puede apoyarse en los diseños antes mencionados, o sea, en los diseños de investigación que ya se hicieron ver. Pero sí es muy necesario que ustedes identifiquen qué es lo que pueden hacer. Algunos de nosotros, ¿no? Pues es que necesitamos visualizar qué es lo que hace, por ejemplo, el sistema de enfriamiento. De repente, pues, tengo que analizar cómo está el sistema de enfriamiento.
porque pues el equipo, la maquinaria, pues baja en ciertos horarios, baja su producción en ciertos horarios. Ok, voy a checar el sistema de enfriamiento, cómo funciona. Sí, para poder checarlo, vamos a llamarlo de esta manera, pues tengo el mismo sensor del sistema de enfriamiento que me dice qué temperatura es la que está egresando de ella, y yo también tengo que llevar un medidor de temperatura para saber si es realmente la que está egresando, la que está en el ambiente. Sí, porque acuérdense, yo puedo determinar directamente que pues de acuerdo con el horario, de acuerdo con la temperatura, pues cambia la forma de producir el equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llegar a ello? Pues con pura investigación de campo, yendo cada hora o ya depende de la continuidad que le quieras dar, o cada 30 minutos, checar temperaturas del equipo, checar temperaturas ambientales, checar temperatura que está el sistema de enfriamiento, checar, sí, y ir colocando en diferentes horarios. Y con eso ir midiendo cómo está la producción también versus la producción del equipo, y ahí es donde nosotros podemos detectar si hay ciertas anomalías, ciertos cambios como tal, para poder dar una respuesta o una solución. ¿Sí? ¿Por qué dije o por qué expresé todo esto? Porque de repente nosotros en muchos momentos, en muchas ocasiones, nos quedamos y decimos, pero pues eso es fácil de decir, es fácil de comentar, sí, pero nosotros tenemos que sustentarlo. Tengo que sustentarlo para decir, ¿sabes qué? Da la casualidad, entre las 10 y las 11:30, la temperatura está de esta manera, tanto del equipo como del ambiente, y por ende, yo ya puedo sacar una conclusión que baja la producción del equipo. ¿Sí? Entonces, ahí es de donde yo ya hice mi estudio. Me estoy basando realmente en ciertos resultados de variables que estoy manejando. No manipulo, ¿sí? O sea, yo no debo o sea, para mí yo no debo de manipular porque estoy haciendo un análisis en ese instante. No debo de manipular porque digo, si no se convierte en experimental, porque no sé el resultado. Entonces ya detecté de 10 a 11:30, perfecto. Entonces yo tenía que la temperatura del sistema de enfriamiento estaba en 10 grados, pues ahora, como también detecté cuál fue el grado de temperatura que varía, ahora de 10 a 11:30 lo voy a modificar a 5 grados que esté el sistema de enfriamiento. Sí, estoy elucubrando y estoy poniendo así como ejemplo. Entonces, ya es una decisión que yo tengo que hacer para poder analizar posteriormente, porque ya lo manipulé, tengo que analizar que se cumplan las expectativas, porque eso eso me está dando los análisis precisos o los resultados de la o de las variables que yo estoy observando, que yo estoy trabajando. Entonces, eso me sirve a mí como un resultado trabajable, ¿sale? A eso es lo que queremos llegar. Ahora, perdón, ¿alguna duda con ello? ¿Alguna duda, algún argumento con los diseños de investigación? Creo que no es muy complicado identificarlos, ¿sí? No es muy difícil identificarlos como tal, porque de repente nosotros nos quedamos o nosotros decimos, es que, híjole, la metodología es muy complicada. No, no, no. Nada más estamos poniéndole nombre de las cosas que queremos hacer. Y de hecho, si se van dando cuenta, o sea, mi cerebro está ya procesando lo que quiere buscar, el resultado que quiere hallar. Ya sabe, lo único que necesitamos justificarlo, ¿sí? ¿Por qué les digo justificarlo? Porque da la casualidad de que no podemos hablar y decir nada más al azar, hazlo de esta forma o hazlo de esta manera. No podemos estarlo manejando bajo ese contexto.
todo lo que nosotros propongamos, todo lo que nosotros indiquemos, tiene que ser justificable, tiene que ser justificado para que así, vamos, acuérdense que todo lo que nosotros vayamos, lo que nosotros vamos generando, al final y posteriormente, se va convirtiendo en ciencia, o sea, en conocimiento para futuras generaciones. Sí, eso es también lo que nosotros tenemos que ir generando. Bien, ahora, ¿cómo? Aquí ya viene un tip, ¿cómo les puedo decir? Un tip de mi parte es un tip por la misma experiencia que ya tengo trabajando con esto y me gustaría compartirlo porque pues al final de cuentas es un tip sí que nos sirven a todos, ¿sale? Y nada más vayan identificando vayan reconociendo el nivel de investigación que estamos elaborando. Fíjense. Análisis. Al hacer un análisis, yo nada más analizo cómo es el funcionamiento, analizo si hace las maneras correctas, pero ¿cómo puedo analizar si hace las maneras, o sea, si trabaja o funciona de manera correcta, comparándolo con lo que indica probablemente una norma, lo que me indica probablemente por ahí el fabricante, ¿sí? No manipulo variables, nada más tomo datos, que es observación, anoto y lo expongo, ¿sí? Entonces, todos aquellos que sean de análisis, viene la parte que sería, pues, un proyecto de tipo de campo, diseño de campo, ¿sí? Análisis, nivel 4. Cuando nosotros analizamos, perdón, diseño, nivel 4. Cuando nosotros diseñamos un proyecto, diseñamos un proceso, todavía no lo estamos implementando, lo estamos diseñando en papel, estamos proponiendo algo que proponen las normas, que proponen los procesos de actualización, que proponen por ahí pues las actualizaciones o capacitaciones que hemos llevado. Entonces, pero nosotros lo estamos llevando en papel. El diseño es preparar un procedimiento, un proceso que se va a implementar posteriormente. Por tanto, cuando nosotros hacemos el diseño de un procedimiento, sería en su 90%, la gran mayoría, sería un diseño de investigación de campo, ¿sí? Por la sencilla razón de que no estamos manipulando nada, no estamos manipulando información. Cuando ya implementamos nivel 5, cuando ya implemento algo, o sea, ya lo instalo, ya lo echo a andar, lo integro dentro de la organización, dentro de la empresa, bueno, ahí ya estoy manipulando. ¿Por qué? Porque estoy integrando y estoy probando que funcione. Entonces, esto, cuando yo ya estoy metiendo algo o llevo a cabo un nuevo procedimiento en cualquier área de estudio, en cualquier área o departamento o cualquier elemento de proceso que se pueda llevar, ya sería ahora una investigación de tipo experimental, perdón, de diseño experimental. ¿Por qué? Porque yo ya voy a obtener valores o resultados diferentes o distintos a como estaba anteriormente. Y siempre tiene que ser para la mejora. Y para darme cuenta que si implementé algo que no es lo correcto, pues va a ir en sentido contrario. Y una evaluación es obtener resultados y por ahí, porque yo estoy evaluando y estoy observando que no son los correctos, datos correctos,
me permite controlarlo y manipularlo, entonces un nivel 6 tendría que ser un diseño de investigación experimental, ¿sale? Por experiencia, repito, a lo largo de los años, he detectado ese tipo de movimiento, ¿sí? Más no quiere decir que sea exclusivo, por eso dije en el del nivel 4 en un 90% me ha tocado que es de campo. Algunos podemos defender que puede entrar en otro, adelante, ¿sale? Pero ya de ustedes va a depender también el diseño de la investigación. Repito, ya, porque de repente cuando ustedes me dicen, mi investigación es el análisis de tal cosa, yo ya sé y digo, va a ser de tipo campo, yo ya empiezo a separarlos desde antes las variables, ¿sale? Pero yo por eso les comparto esa idea, porque, y aparte, pues eso ustedes lo tienen que llevar poco a poco a la experiencia, porque van a saber en qué momento sí van a tener que manipular variables y en qué momento no manipularíamos las variables correspondientes. Únicamente es un tip para que ustedes, si quieren considerarlo, si quieren tomarlo en cuenta, es viable y es válido, ¿sale? Porque pues la gran tendencia es hacia esa situación, ¿sale? Entonces, por favor, diseño de investigación 3.5, aquí lo tenemos. Ahora sí, perdón, ¿alguna duda, algún comentario con referencia a los diseños de investigación? Siempre fueron callados en casi todas sus materias. Adelante, maestro Emilio. Buenas noches, maestro. Yo creo que no es difícil, seleccionar esto. Si, por ejemplo, yo sé que la mayoría de los ingenieros aquí presentes han implementado algún tipo de normativa en sus centros de trabajo o algún ISO 9000, que es el más común, ¿no? Es igual, como la tesis con el formato APA es lo mismo, te da lo que ocupas tener, pero tú eliges la herramienta de cómo lo vas a tener, por ejemplo, en lo que vendría siendo el diseño de experimentos documental de campo. Hay miles de maneras de hacerlo, pero yo, por ejemplo, estaba discutiendo con mi esposa ¿cómo se llama? Es maestra en español, pero tiene un nombre profesional, pero no recuerdo cómo se llaman. Está discutiendo con ella lengua los temas española, pedagoga, pedagogo, es eso pues, pero está discutiendo, docencia de la lengua, es eso. Está discutiendo con ella las metodologías de investigación y pues obviamente, igual que usted, ella tiene como su esquema. Pero yo le digo, oye, pero yo como ingeniero, yo en investigación tengo diferentes herramientas, tengo diseño de experimentos, tengo análisis de regresión lineal, no lineal, para determinar la correlación de las variables en caso de lo que ocupa hacer, diseño de experimentos también para ver qué variables tienen mayor relación o mayor poder en lo que quiero analizar, dependiendo, ¿no? Si el tipo de proceso, el tipo de investigación que voy a hacer. Lo más básico que vamos a hacer como ingenieros es un 80-20 y de ahí nos va del norte para el tipo de metodología de campo que vamos a utilizar. Y el 80-20 es lo más fácil, podemos utilizar después de ahí una NOVA, un análisis de regresión forward, backward, stepways, depende, pero al final de cuentas es lo que yo, y también yo le quería comentar, o sea, creo que la tesis está bien, pero porque yo he hecho anteriormente 2 tesis y una tesina en otros procesos educativos, pero siempre con formato IEEE, no con APA. Esta es la primera vez que hago APA. Y y está bien, pero yo he llegado a la conclusión de que como ingeniero ya tenemos demasiadas herramientas para diseños de experimentos o metodologías de investigación en nuestro campo y a veces adaptarlas a lo que vendría siendo el ámbito literario es donde dices, pero te puede conflictuar, pero pues si ya se implementó alguna norma, alguna metodología internacional, te vas a dar cuenta que es la receta, hazlo con tus herramientas, nomás defíneme de mi receta cuál es la que menos vas a utilizar y ya complementarlo con tus estudios de campo, porque así es como yo lo miro, ¿no? ¿Cómo la ves? Efectivamente, maestro. ¿Qué le puedo decir? Es muy sencillo, ¿sí? Usted se tiene que adaptar justa, como acaba de decir, a las metodologías. Y ahora,
todo lo que ustedes implementan o todo lo que se implementa como ingeniero, y dijo algo muy importante, tenemos herramientas experimentales, herramientas para poder generar esos experimentos, porque la ingeniería es prácticamente poner y usar. Entonces, siempre son diseños experimentales, ¿sí? O sea, en la ingeniería siempre son diseños experimentales. Vas a generar, vas a procesar, vas a hacer. Entonces, es el término, ¿sale? Y el detalle es que en muchas, ya, por ejemplo, hablando de del área general, sobre todo en el área de proyectos, nos indican, bueno, ¿qué elemento quieres hacer? Tal vez por ahí sí es un contexto, un lenguaje, sí, pero pues al final de cuentas, si usted me empieza a decir, ¿sabes qué? Pues es que yo voy a implementar, es un experimento 100% tanto para usted como para mí, experimento, ¿sí? Porque el ingeniero, y eso siempre lo hemos avalado, ¿no? De repente, para que ustedes puedan decir si va a funcionar la implementación de una normativa, cualquiera que sea, ustedes ya sabemos de qué pie cojea. O sea, hicimos un análisis, pero no lo hicimos teórico, o sea, no lo hicimos descrito, no lo hicimos teórico, lo hicimos de manera empírica y empezamos a adecuar siempre cosas. Y ya después viene la normativa, vamos a implementarlas si nos piden ciertos elementos que son, vamos a llamarle los elementos teóricos como tal, y empezamos a realizarlos, a hacerlos. Así es, así es. Y trabajando con el IEEE, pues es ¿qué le puedo decir? Es una normativa nada más para la presentación de proyectos de investigación junto con lo que es la normativa APA, junto con lo que es la normativa Vancouver, la Chicago, también está la otra normativa, por estos rumbos es la IEEE, por Inglaterra es la GB, creo que algo así, que ellos utilizan. Sí, y por eso les decía yo, no nos compliquemos tanto la existencia, si lo tenemos en Word, nada más, no intenten aprenderse las reglas ni las normas, nada más vayan llevando ciertos estatutos y listo. Pero muy acertado su argumento, maestro Emilio, ¿eh? Muy acertado y muy cierto en ello. Bien, entonces, ¿algún otro comentario que tengamos, perdón? Bien. Ok, entonces, el hablar también sobre pues ya los contextos en cuestión de cuando ya nosotros generamos una investigación, aquí les voy a hablar referente a cómo es esto, porque pues yo les dije, vamos a presentar un tipo de investigación académico, porque existen también tipos de investigaciones no académicos, que son los que habitualmente presentamos en nuestras empresas. Son habitualmente las que presentan ustedes en las revistas de especialización. Son investigaciones no académicas. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué si las revistas, por ejemplo, de actualización, como cualquier revista de nuestras áreas, sí, como solo electrónica o no sé, mecánica, no sé qué cosa, y de cada una de nuestras áreas, si se van dando cuenta, tenemos revistas especializadas, y y nosotros lo leemos como artículos. Bueno, es que esos artículos son las investigaciones no académicas. El término no académico no se refiere a que no sean válidas. El término no académico se refiere a que pues no presentan bases teóricas como tal, pero presentan muchos elementos metodológicos. De acuerdo con la revista, ellos les dicen qué debe de contener o qué elementos debe de contener para que pueda ser publicada su investigación o su presentación. Les dicen, debe de tener un título, por ahí algunos les dice, debe de tener un objetivo, marquen un objetivo,
o marque una hipótesis y después sus resultados, ¿sí? Algunas otras revistas pueden decirle, ¿sabes qué? Quiero el título y el resultado. ¿Y cuál creen que es el resultado? Es lo que ustedes están presentando en ese capítulo 4, ¿sí? Es lo que ustedes están presentando. Me van a decir entonces todo lo demás, el título, los objetivos, la delimitación, la formulación, la justificación, limitaciones, bases teóricas, antecedentes, hipótesis, variables, operacionalización de variables, tipo, diseño de investigación, cómo se van a colocar los datos, de dónde se recolectan los datos, etcétera, ¿no? Y todo eso, ¿qué es o para qué sirve? Pues es la parte académica. Recuerden que al final de cuentas, un proyecto, hipótesis, una investigación, hipótesis, para que cualquier persona le pueda entender, necesita tener los demás elementos. Y es una formalidad de un proyecto de investigación. Si ustedes, repito, si ustedes van y quieren hacer su publicación de su tesis, únicamente se toma por lo regular el título, algunos, sí, algunos, y depende de la revista, objetivo general, hipótesis, alguno de los dos o ninguno o ambos, y sus resultados. Eso es lo que se publica. Entonces, pero ¿quién compra esas revistas? Y hago énfasis a proyectos no académicos. ¿Quiénes leen esas revistas? Pues los especialistas si hay una revista, la revista mexicana de mantenimiento, pues lo van a leer especialistas en el área de mantenimiento. Difícilmente lo vamos a leer los que somos especialistas en el área de matemáticas, los que somos especialistas en el área de seguridad. ¿Por qué? Porque probablemente no nos llama la atención. Es como las personas de informática o que nos gusta mucho la informática, leemos revistas especializadas de informática o de tecnología. Entonces, es eso. Y les podemos entender a los proyectos o a lo que integran. Muchas veces sí, muchas veces no, porque necesitamos más información, pero ya te vas dando una idea de qué sí se puede hacer o qué no se puede hacer dentro de ello. Entonces, por eso hago paréntesis sobre esa parte, porque es también necesario que ustedes identifiquen esa parte. Y al igual, no sé, recuerden un poquito cuando eran universitarios, ¿sí? O sencillamente en la actualidad, entren a diferentes páginas del gobierno federal o de algunas empresas donde solicitan que ustedes presenten proyectos, ¿sí? Del área de ingeniería o de cualquier tipo de proyectos, ¿sí? Y si estábamos a nivel universitario, o algunas escuelas o algunas entidades nos solicitaban proyectos de creatividad o algún proyecto efectivo en algo, ¿sí? ¿Qué sucedía? Nos decían, el proyecto debe de contener nombre, objetivo, bibliografía, estar citados con sus referencias, debe de tener el propósito de su investigación, de qué materiales o qué es lo que se va a utilizar. O sea, nos apareció un listado. Bueno, ese listado es realmente sobre los elementos metodológicos que se requieren. Muchos de nosotros, ¿por qué no participábamos? Porque no nos quisimos nunca alinear en esa parte. Sí, y es viable y está, y pues cada uno de nosotros va tomando decisiones en ello, ¿no? Pero esa es la diferencia ya ahorita, sobre todo que ya estamos en el campo laboral, sobre todo que ya somos nosotros másters, pues ese es lo que diferencia entre uno y otro tipo de proyecto, ¿no? De quién o para quién lo estoy generando, ¿sale? Ahí esa es la gran diferencia. Pero como les vuelvo a repetir, nosotros estamos trabajando con un proyecto de tipo académico, ¿sí? Y eso, pues, lamentablemente, o no lamentablemente, sino siempre nos van a pedir que tenga ciertos elementos a cumplir de manera metodológica. Y aquí nos indica que los resultados se presentan a un grupo de profesores investigadores.
esos profesores investigadores son de dicha institución educativa, ¿no? Que por lo regular son cinco personas, sí, que van a poder acceder o van a poder leer su información, y muchos de ellos, pues bueno, son 5 personas. Ustedes, aquellos que presentaron tesis, si recuerdan, aparecían 3 personas evaluadoras, sí, uno catalogado como el presidente, el otro como los sinodales, que eran como el presidente, el secretario y el vocal de la mesa que se estaba manejando en ese momento. Hay uno que se le llama suplente, por si en dado caso esa persona no se presenta, y el otro es como un segundo suplente, ¿sí? Por caso de emergencia, por caso de fuerza mayor, que no pudiesen presentar, de que no se presentase uno, el suplente pasa a fungir el puesto, vamos a decir, no se presenta el vocal, el suplente pasa a ser el vocal, y el que está como un asesor 4, que es el que no iba a participar, tendría que fungir como suplente en ese momento. Sí, o sea, son estrategias que se utilizan en las instituciones educativas como tal, pero ellos son los que por lo regular tienden a leer sus proyectos, sus tesis. Entonces, para poder entender sus proyectos y tesis, y recuerden que esos proyectos, tesis que nosotros desarrollamos en las diferentes instituciones educativas, pues muchas ocasiones lo leen también compañeros que apenas están estudiando la licenciatura, pues tiene que ser entendible para todos. Repito, el lenguaje que nosotros estamos utilizando y las bases que nosotros estamos manejando es justamente para que cualquiera pueda leer nuestro proyecto de investigación. Sí, recuerden ustedes que cuando vayan a participar en un concurso que saque el gobierno federal sobre cualquier cosa y ustedes quieran presentar pues quieran presentar su proyecto como tal, o alguna particularidad directamente, pues les van a pedir que el lenguaje o la forma de explicar sea de lo más sencillo, porque no todos son expertos en el área. Sí, eso es muy importante y muy necesario, ¿no? Recordemos que los demás, muchas ocasiones, no necesariamente van a ser de nuestra área, y por tanto, para poder entendernos, pues tiene que ser práctico y sencillo y fácil como tal. ¿Sale? Y pues bueno, ya estamos aquí en ese contexto final donde nos indica que realmente un proyecto de investigación de tipo académico, pues esas denominadas tesis, disertaciones, artículos, publicaciones científicas de estudios, bueno, pues van a ser importantes, muy similares a los libros y reportes técnicos. ¿Por qué? Porque van llevando estructuras o elementos básicas de tipo científico, de desarrollo como tal, de información que se puede estar manejando para poder pues compartirlo con cualquiera. Deben, pues en ella pues se van a presentar resultados, los resultados que nosotros estamos proponiendo, y ese reporte, pues al final de cuentas es un reporte por escrito que en nuestra parte, digo en nuestra parte porque depende de la universidad o del colegio, pueden variar los capítulos. Sí, hay algunas universidades que tienen su marco metodológico y su marco teórico un poquito más extenso, perdón, y hay ocasiones que su contexto o lo propósito, lo que proponen ustedes como tesistas, como desarrolladores del proyecto, se van hasta un capítulo 7, un capítulo 8, un capítulo 9, así nada más. Entonces tú te quedas y dices, ¿pero por qué? Bueno, porque es que depende también del colegio, de la universidad en la que estemos estudiando, ¿sí? No es nada distinto, no es nada diferente, no es nada que no lo pudiésemos hacer. De hecho, ustedes ya para estas alturas del partido
ustedes ya pudiesen empezar a realizar cualquier tipo de proyecto y cualquier tipo de elementos que le pudiesen solicitar manejando métodos científicos sin ningún problema. Sí, o sea, una cosa es, recuerden lo que ustedes presentan, el resultado, y el otro es el sustento, al final de cuentas, de lo que ustedes están presentando. Si ustedes quieren verlo de una manera muy, muy sencilla, pues es el complemento de lo que ustedes quieren presentar como tal. ¿Sale? Muchas ocasiones, y lo he escuchado de muchos de nosotros, que de repente decimos, es que todo eso, pues, ¿para qué lo presento si ya lo sé? Sí, ya lo sabes, pero recordemos, las otras personas que pueden autorizar el proyecto, que pueden otorgar el financiamiento de dicho proyecto, no necesariamente son expertos en esa parte, ¿sí? Y pues necesitan saber o conocer más o menos de qué se trate o identificarlo para que así puedan decir, ¿sabes qué? Pues doy el aval para poder desarrollarlo, para que se desarrolle sin ningún problema. Sí, pero si nosotros no podemos delimitarlo, pues ahí también nos limitamos, no, realmente nos cortamos nuestro proyecto. Otro argumento que ustedes deben de tomar siempre en consideración es que el proyecto se va a defender solo, no se va a defender con ustedes. Por tanto, prácticamente lo que yo estoy diciendo por escrito es prácticamente lo que yo quiero dar a entender también con mis propias palabras. Por ese motivo, cuando hablábamos de la lectura, sí, de que es muy importante la lectura, es porque sencillamente lo que yo leo, yo entiendo y yo puedo realizar, tiene que ser el mismo canal y los mismos factores o los mismos elementos. ¿Por qué? Porque imagínense, si yo nada más, yo leo una cosa, pero pues al comprenderla, la comprendo de distinta forma, de distinta manera, y solicito otras cosas, pues entonces vamos a entregar cosas que ni al caso, que ni siquiera van a tener un contexto directo. Entonces, por este motivo, aquí yo les puedo siempre decir, todos los proyectos que ustedes realicen, todo lo que ustedes tengan que escribir, tienen que decir realmente lo que se está haciendo para, o sea, hacerlos entendibles, tanto lo que ustedes escriben como lo que ustedes entienden, porque no vamos a ir casa por casa a explicar el proyecto, no vamos a ir área por área explicando de qué se va a tratar el proyecto. Nuestros proyectos, ahora les voy a decir sus proyectos, sobre todo los empresariales, los no académicos, van con el título y su legajo de hojas de 5, 10 páginas de lo que ustedes están proponiendo. Acuérdense que no es mucho lo que ustedes proponen, no hacen una Biblia lo que ustedes proponen porque son cambios o adecuaciones. Entonces, 10 hojas, cuando mucho, que estarían presentando en ese capítulo 4 que se está entregando, eso tiene que estar bien explicado. Si se requiere el resto de contexto, pues es por aparte. Pero tienen que hacer y decir realmente lo que ustedes piensan y se manejan dentro de ella. Los elementos básicos de un reporte de investigación dentro del contexto académico, bueno, era de lo que yo les estaba argumentando, ¿no? La portada, que va a llevar título de investigación, el autor, la organización, la fecha de presentación del reporte como tal. No se nos tiene que olvidar esos elementos que son muy necesarios, muy importantes, porque pues son elementos básicos. Y bueno, aquí entra una controversia directa, porque ustedes pueden decir, oye, pero yo en la tesis que yo hice en mi universidad de procedencia, sí, la licenciatura que yo hice, me pedía otros elementos. Recordemos, cada uno de ellos va variando de acuerdo con el instituto, la universidad en la que nosotros estemos, ¿no? Por tanto, pues los valores pueden cambiar, los valores se pueden mover, hasta de posiciones, tal vez puedes decir, son los mismos, lo único que están en desorden, porque así le decimos nosotros,
Ya no decimos que están los elementos en diferentes puestos o posiciones, sino decimos está en desorden. No, pues es que, repito, la metodología es indiferente en esos aspectos. ¿Qué otra cosa debe de contener un reporte académico como tal? Nos piden que debe de tener un índice de los reportes de lo que nosotros estemos manejando, y esto puede tener o debe de tener lo que le llamamos apartados, subapartados. Todos esos pueden estar numerados o diferenciados por tamaños. O sea, ¿qué quiere decir numerados o diferenciados por tamaños? Quiere decir los subtemas y subtemas dentro del mismo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con subtemas y subtemas? Por ejemplo, el 1.1, el 1.1.1, que eso es que ya son subtemas que nosotros pudiésemos estar utilizando o pudiésemos estar manejando. A eso se va a manejar cada uno de los apartados que nosotros pudiésemos tener realmente en ello. Son elementos que también nosotros debemos de cubrir en nuestra tesis que nos solicita, que nos rige en este caso la Escuela Superior de Ingeniería. Nos pide que debe de tener un resumen. El resumen, pues, que va a ser esencialmente el reporte de investigación y que incluye el planteamiento del problema, tal vez por ahí también los resultados, sí, y algunas conclusiones que se pudiesen estar presentando. ¿Se acuerdan? Porque yo les dije, y de hecho yo no les estoy solicitando ni les pedí hacer un resumen, es por la sencilla razón de que qué elementos estamos manejando y cómo de repente realmente no podemos desarrollar un resumen desde el inicio. Y aquí yo le repito y refuto siempre por ejemplo, la clásica teoría que nos maneja tanto Hernández Sampieri como Díaz Barriga, que nos indican que desde el inicio tú ya debes de tener redactada parte de tu resumen o ya el resumen como tal. Pero hay muchos elementos que desconoces al inicio, ¿no? Tal vez en este momento, en las alturas del partido en la que nosotros vamos, probablemente ya tengamos parte de ello, ¿sí? A ese resumen de la investigación que nosotros estamos manejando. Probablemente, sí, más no quiere decir que nos pueda ser viable, nos pueda ser factible poderlo redactar. Tenemos también la introducción, que es lo que también nos piden que tuviésemos que hacer desde el inicio. Sin embargo, nosotros también lo dejamos pendientes y les argumento y les sigo argumentando de que pues para poder hacer la introducción, pues debes de utilizar diferentes elementos que ya has estado utilizando dentro de tu proyecto como tal. En algunos libros se maneja la introducción como un estudio previo de lo que se va a ver en cada capítulo o cada subtema. Eso puede ser, eso pues vamos a decir que es viable o puede ser manejable para una introducción de un libro porque es netamente documental. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense que fuese como nuestras bases teóricas, o tomen un libro donde ya tienen un esqueleto de toda la información que van a utilizar y entonces ya pueden decir, en el capítulo 1 se abordará sobre, en el capítulo 2 se abordará sobre, en el capítulo 3 se abordará sobre, sí, porque ya tienes una estructura o un esqueleto sobre él o los temas correspondientes que se van a estar utilizando en ella, ¿sí? Además de que pueden incluir justificación de estudio, contexto, variables que ustedes van a tener, pero aquí repetimos, tendría que ser de acuerdo con el tipo de información que se esté manejando y que se tenga en ese instante. Pero si desde el inicio, como nos marcaban Hernández Sampieri y Díaz Barriga, si desde el inicio queremos redactar un resumen o una introducción, pues nos sería prácticamente imposible poder desarrollarlo porque no tendríamos elementos necesarios, ni resultados, ni valores para poder llevarlo a cabo. Entonces, eso también lo tenemos que ir manejando.
Nos indica también que dentro del contexto académico también es muy necesario incluir lo que se le llaman el marco teórico. Y el marco teórico nos dice que pues es anteriormente se llamaba como marco de referencia o revisiones de literatura. En la actualidad, algunos ya metodólogos lo llaman bases teóricas también, que es de donde se desarrollan, perdón, que es donde nosotros hacemos referencia de toda la información o todos los elementos que se van a tener o que se van a manejar adentro de el mismo tema de la investigación que se va a tener en ello. Sí, y además de tener las investigaciones antecedentes, lo que nosotros utilizamos, los antecedentes teóricos de la investigación, que es por ahí, pues, por qué vamos a utilizar o por qué vamos a estar basándonos en algunas teorías que se van a llevar a cabo, se van a manejar, y o por qué si queremos llevar a cabo este tipo de investigación. Repito, son recopilaciones de informaciones que se tienen que manejar. Esto, cuando hacemos un contexto, cuando hacemos un estudio o una investigación bajo un contexto no académico, como por ejemplo para una revista, muchos de nosotros desarrollamos las bases teóricas. ¿Por qué desarrollamos o por qué se desarrollan las bases teóricas? Porque con ello nos damos cuenta que lo básico que se puede saber o se puede manejar dentro de para poder desarrollar nuestra propia investigación. Sin embargo, no lo entregamos, pero ya lo realizamos por aparte, por separado, sin ningún problema. Sí, es mentira que de repente, cuando yo estoy trabajando un proyecto, ya sea para una revista, es mentira que yo no quiera desarrollar un marco teórico, porque aquellos de los que desarrollamos proyectos de investigación o aquellos que queremos proponer procesos de actualización de cualquier ámbito en algún área específico, de repente hasta nos acostumbramos con todos los elementos metodológicos, aunque no nos pidan cierto elemento, pero los utilizamos porque son necesarios para poder desarrollar o para poder trabajar algún otro factor o algún otro elemento que nosotros pudiésemos tener. Otro factor que nos piden dentro del contexto académico son los métodos que vamos a utilizar. Sí, ya sea que referente al enfoque que vamos a manejar. Si se dan cuenta, nosotros no utilizamos dentro de nuestro proyecto qué enfoque vamos a estar utilizando. ¿Por qué? Porque debido a nuestra área, todos los enfoques que nosotros utilizamos, o casi todos los enfoques que nosotros utilizamos, exceptuando, vamos a decir que en promedio en la universidad se tienen un 90-95% que el enfoque es cuantitativo. Sí, nada más han surgido por ahí un 5% de que son cualitativos, pero de ahí en fuera todos por lo regular, vamos a decir, el tipo de estudio que nosotros desarrollamos, que es dentro del área de ingeniería, entramos dentro del ámbito del enfoque o ámbito cuantitativo. Eso se los había yo argumentado también una de las cosas cuando empezamos a ver las hipótesis. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a detectar o vamos a encontrar valores numéricos que nos van a servir justo para la toma de decisiones. También nos pide que debemos de estar manejando hipótesis, ¿sí? Y el tipo de diseño de investigación que se puede estar utilizando. Y nos dice que coloquemos, en dado caso, si es o no es experimental. Y la hipótesis únicamente para poder identificar, o no únicamente, sino para poder identificar las variables y las definiciones conceptuales y operacionales que se pueden estar utilizando en ella, que son la variable de tipo, la variable independiente, que por lo regular es el proyecto de investigación, que es nuestra
nuestra base teórica que estamos desarrollando, que eso es lo que nos va a servir para poder conceptualizar y poder manejar algunos valores o algunos elementos. Y recuerden, diseño utilizado, decir si es o no es experimental, recordando de que si no es experimental, pues va a caer que es de tipo campo. Y también nos dice que tenemos que, dentro de este mismo proceso del proyecto académico, identificar a los sujetos, al universo, a la muestra, de dónde proviene o de dónde viene la información que nosotros estamos trabajando. Aquí viene algo bien sencillo y bien necesario, ¿no? Nosotros, dentro del muestreo que pudiésemos tener por lo regular, es un elemento o un factor, porque al momento de estar analizando o al tener un sujeto de estudio, que puede ser el equipo o la maquinaria, pues ahí ya nosotros tendríamos un sujeto bajo estudio, siendo considerado que el sujeto de bajo estudio, pues repito, puede ser la maquinaria o el equipo que nosotros pudiésemos tener en él. Otros factores u otros elementos que nos piden los proyectos de investigación bajo el contexto académico, recuerden esto, pues son los instrumentos que vamos a servir como recolección de datos, y esto para darle validez a nuestras variables. ¿Cuáles son esos instrumentos que nosotros estamos manejando en nuestro proyecto? Pues son los documentos en los que a nosotros nos va a permitir poder tomar ciertas decisiones o poder adquirir ciertos resultados o ciertos valores sobre algo que se esté realizando. Se le llama documentos por la sencilla razón de que es el proceso que se tiene bajo evaluación. Sí, o sea, por ejemplo, si se habla sobre producción, pues bueno, se necesita cuál documento es el que se tiene que dar referencia para poder estar midiendo la producción, o sea, dónde se guarda, cuántos elementos se produjeron, ya sea por hora, ya sea por turno, por día, por semana, por mes, no sé. Pues aquí tienen que ser muy específicos y precisos para el momento de recolectar datos. Repito, se le denominan o se le llaman documentos. En algunos, para ustedes, en algunos momentos para ustedes se les puede llamar también reportes, porque son extraídos de un sistema. Pero recordemos, ese sistema por lo regular es alimentado por alguien que previamente hizo la lectura de los datos. O sea, alguien tuvo que haber pasado para leer esa información, y nada más lo que hace el sistema es guardarlos, procesarlos, y de acuerdo con lo que se requiera de dicho procesamiento, lo que se quiera de dicho sistema, pues es lo que nos va a otorgar la aplicación que nosotros estamos manejando. Y pues también nos pide un procedimiento que prácticamente es el resumen de cada paso que se está llevando a cabo en el desarrollo de la investigación. Aquí ese procedimiento dentro de nuestra tesis no se incluye ese procedimiento como tal, pero sí en algunos proyectos de investigación sí se maneja lo que nosotros le denominamos o le llamamos procedimiento. Debemos también otro elemento u otro factor a considerar, que son los resultados. Para nosotros sería el capítulo 4, algo que ustedes probablemente lo tengan como resultados empíricos todavía, o sea, como resultados por ahí que ya saben qué es lo que puede hacer. Sin embargo, tienen que indicar, describirlos, escribirlos también, y tienen que estar sustentados, ¿no? De acuerdo con todo ese análisis de datos, todos esos datos recolectados y el estudio estadístico que ustedes hacen al momento de manejar esas tablas creadas en el 3.8.
Entonces, ahí nos indica que el investigador, o sea, ustedes, se limitan a describir los resultados. Recuerden que ese es el capítulo 4, son los resultados que ustedes deben de presentar en ella. Y también hay otras cosas como herramientas o actividades que pudiésemos hacer. Bueno, pues nos indica que el reporte de investigación para poder hacer los resultados nos dice que también lo podemos presentar mediante tablas, cuadros, gráficos, dibujos, diagramas, mapas, figuras, etcétera. Sí, de una forma en la que aquí nos puede servir para ayudarnos para el entendimiento de ciertos valores o ciertas variables que se están utilizando. ¿Por qué les digo esta parte? Porque en muchas ocasiones es muy necesario, importante, colocar una pequeña figura que haga alusión a la información que se esté manejando y posteriormente a ella venga la explicación de acuerdo con el resultado que se pueda tener. Por ejemplo, si colocamos vamos a suponer que hicimos una pregunta, ¿sí? O una encuesta, y que era, fuma, o sea, la clásica pregunta de que si ustedes fuman, entonces yo ya no puedo, y puedo colocar una pequeña gráfica, la gráfica más sencilla para manejar resultados bajo esas características, pudiésemos decir que es una gráfica de pastel, en donde ya está separado, ya pusimos la pregunta, y de repente aquí ya podemos explicar, el ambiente gráfico me va a ayudar a mí a poder interpretar. Sin embargo, tengo que explicar yo esa gráfica, no nada más de poner la gráfica o la tabla ya, sino el que nosotros estamos explicando y qué estamos dando a comprender o qué estamos dando a entender ya de acuerdo con esa gráfica o esa figura que se haya estado utilizando, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a decir, después de haber hecho el estudio a 100 ingenieros que están dentro del área del complejo petroquímico, no sé, X, pues resulta que el 95% de ellos dice que sí fuma y el 5% dice que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 95 de los 100 que se preguntaron, que se hicieron la encuesta, pues sí fuman. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, sobre enfermedades respiratorias, de repente, pues yo puedo ahí tener un pequeño gran índice de decir, ¿sabes qué? No necesariamente puede ser por por su misma actividad laboral, sino también puede ser por alguna otra situación como el que está fumando. No sé, yo ya puedo empezar a tomar ciertas alternativas dentro de ella, ¿no? O sea, pero son herramientas que podemos manejar o que debemos de utilizar nosotros dentro de cuando ya estamos en la etapa de resultados para presentar alguna situación. Otro elemento que nos piden también dentro de el reporte de este tipo de reporte de un proyecto de investigación bajo un contexto académico, pues son las conclusiones, recomendaciones, implicaciones o todo lo que ustedes quieran manejar, que por ahí viene especificada dentro del capítulo 5 o en muchas ocasiones también se llama como conclusiones, ¿sí? Conclusiones y recomendaciones. Aquí en la universidad se llama conclusiones y recomendaciones. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener que concluir de acuerdo con el cumplimiento, de acuerdo con el resultado obtenido de la hipótesis, van a plantear si se cumplen o no se cumplen las expectativas que se tienen planteadas o se tienen para manejar dentro de dicha hipótesis. Y posteriormente tendrían ustedes que hacer ciertas recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? Bueno, de acuerdo con los resultados previamente descritos, pues se puede recomendar, vamos a suponer, si identificamos que hay un desfase en cuestión de errores, vamos a decir, manejados, o por qué existe la tardanza al momento de realizar
el mantenimiento preventivo hacia un equipo, hacia una maquinaria, es por la baja experiencia del personal que realiza el mantenimiento. Entonces, como ya encontramos el resultado, dentro de las recomendaciones, pues puedo yo de indicar que se recomienda que presenten pues un curso de capacitación para poder mejorar o para el mejoramiento de la realización del mantenimiento preventivo, por decir así, ¿no? Entonces, con qué cursos o qué tipos o qué características del curso de capacitación que se pudiese llevar, pues ya nosotros ahí lo propondríamos sin ningún problema. Sí, nos dice que se debe redactar de tal manera que facilite la toma de decisiones respecto de una teoría, un curso, una acción o una problemática que se puede hacer. En la recomendación que nosotros vamos a entregar o vamos a realizar, pues que tenga que ser directa, ¿no? O sea, sin tantos preámbulos, sin tantas búsquedas de otros factores o de otros elementos a considerar, sino que de forma directa presentarlo y decir o indicar qué es lo que hace falta. Otro elemento u otro factor que es muy necesario dentro de un proyecto de investigación bajo contexto académico es que nos solicitan que tenga bibliografía, ¿sí? La bibliografía, pues bueno, surge de las referencias que previamente se utilizaron al momento de hacer la conceptualización en las bases teóricas y en los antecedentes teóricos de la investigación dentro de ellos. Y aquí ya nos dice que tiene que ser ordenado alfabéticamente por la sencilla razón que tiene que seguir la metodología APA. Aunque no nos los indican, pero eso ya posteriormente nos los indican en otro acuerdo. Y pues los apéndices nos indican que también son necesarios y útiles para ciertos materiales únicamente, pero se colocan siempre y cuando lo deban de llevar o lo deban de contener. Si en caso de que no sea necesario para poder tener o para poder manejar, vamos a llamar un apéndice, pues, pues no se coloca, se omite o sencillamente. Perdón, sí, no se coloca o se omite sencillamente, ¿no? O sea, no se coloca ni siquiera la palabra o el apartado que se llama apéndice. Sí, y bueno, aquí ya les puse o les he compartido algunas referencias bibliográficas sobre de dónde se va extrayendo cierta información. Entonces, eso ¿por qué o para qué? Es por la sencilla razón o el sencillo entorno, perdón, que nosotros pudiésemos manejar es para, porque, pues, repito, así de repente es bajo el contexto que nosotros utilizamos, que es bajo un contexto de estilo metodológico o de estilo como tal, de estilo que nosotros pudiésemos tener para realizar un proyecto, pues, bajo contexto académico, ¿sale? O sea, vuelvo a repetir, aquellos elementos que únicamente requerimos para hacer un contexto no académico, pues tendría que ser pues presentando únicamente el tema y los resultados, ¿sí? Muchas revistas, muchas publicaciones nos solicitan eso, ¿sí? Algunas de ellas nos solicitan, por ejemplo, hasta las bases teóricas para saber, nada más para tener un contexto que se tenga justificado. Pero esto no quiere decir que deba de contener o deban de manejar todos los factores o todos los elementos dentro de ello. Eso se lo dejo así nada más bajo un leve
detalle, una leve información que ustedes pudiesen manejar, ¿no? No, todos los aspectos metodológicos no nos los piden todas las instituciones educativas, sí, y no es el mismo orden que nos solicitan, y cuando nosotros presentamos una información, cualquiera que ésta sea, pues va variando, va cambiando de acuerdo a lo que manejemos dentro de ella. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos a quedar. ¿Alguna duda que tengamos? ¿Alguna situación que tengamos pendiente? ¿Todo bien entonces? Nosotros íbamos a realizar hasta el punto de recomendaciones, ¿verdad? Sí, sí, exacto, porque nosotros, acuérdense, yo les dije el primer día, trabajamos bajo contexto académico todavía, ¿sí? Ya cualquier investigación a revistas especializadas que ojalá y ustedes ya empiecen a trabajar o sea, para publicar, hacer sus publicaciones científicas a revistas o a libros especializados de algún área, ya nada más les van a pedir ciertas cosas. Principal, título y resultados. ¿Sale? Lo demás ya ustedes muchas veces lo hacen ya de manera mental, porque pues ustedes son los expertos en ello, pero porque va dirigido a personas expertas. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, alguna otra duda que tengamos? Ok, gracias, maestro. Si no hay más, ok, gracias, maestro, también. Si no hay más, pues vamos a quedar hasta aquí. Gracias, maestro. Vamos a quedar hasta aquí. Recuerden, el día de mañana es la evaluación. Voy a estar conectado de 8 a 10 de la noche para poder tener cualquier duda que tengan, con toda confianza lo podamos resolver. Maestro, adelante. Sí, maestro, solamente para confirmar la lista de exentos del examen de mañana, ¿cuándo la va a entregar? ¿Lista de exentos? ¿No va a haber? ¿No va a haber suertudos? No, no, pero a mí no me dijeron, bueno, al menos, no sé, no, nunca me han dicho nada de eso. Se los han manejado. No, yo por eso les pregunto, porque se los han manejado. Si no, créanme que voy a, o sea, preguntar cómo se lleva a cabo. Y pues lamentablemente no les va a tocar a ustedes, pero... Y no, pues ya ni modo, ya. Ahí está. Ya está, maestro, ni modo, echar los kilos mañana. Nomás apéese a nosotros porque está difícil. Aquí vamos a estar. Miren, usted conéctese. Si tiene dudas, vamos resolviendo las dudas. ¿Sale? Ya está, maestro, gracias, buenas noches. A ustedes. Pásenla Muchísimas bonito, gracias, buenas excelente noches. noche. Cuídense, los veo. Buenas noches. Excelente, Buenas buenas noches. noches. Gracias, Carlos. Hasta luego. Buenas noches.